Junto a la ponente. Cristina Muñoz es la coordinadora del Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana y no voy a dar más explicaciones porque ella es la jefa. Es Sí. la que sabe del tema. Si empieza a hablar de su currículum, pues podemos pasar media hora aquí explicándote las cosas que ha hecho y de las cosas que sabe. Le damos paso que nos vaya explicando todo lo que se nos viene encima y lo que ya tenemos. Y como va a ser nos está comentando que la ponencia no es muy larga para que podáis tener tiempo para hacer todas las preguntas que consideréis necesarias y ella irá respondiendo. Así que sin más preámbulos le doy paso a Cristina. Muchas gracias, Muy Cristina. bien. Nada, muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y esta tarde. Y bueno, como has dicho, yo la presentación quiero que sea una presentación breve. He tratado de explicaros los puntos más importantes para luego lo que creo que es más importante, que es aclarar las posibles preguntas o cuestiones que puedan ir apareciendo. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque hay veces que si tú tratas de implementar una serie de acciones, pero no le explicas a la gente por qué lo haces, pues es mucho más complicado. Y todo esto lo estamos haciendo porque tenemos un problema de salud pública que hemos detectado y que son las resistencias a los antibióticos. Y la resistencia a los antibióticos no es ni más ni menos que aquel antibiótico que antes nos mataba o nos inhibía una bacteria, ahora lo ha dejado de hacer. Y bueno, esto tiene unas consecuencias inmediatas tanto en la salud humana como en la sanidad animal, como todos sabemos, y es que de momento tenemos fallos terapéuticos con antibióticos que antes tratábamos a los animales y se nos curaban, pues ahora vemos que no, que tenemos muchos fallos terapéuticos y tenemos en riesgo muchas de las prácticas médicas habituales que conocíamos. Actualmente tenemos detectados que solo en España 4.000 personas al año mueren porque ya no encontramos un antibiótico que las cure. Todos conocemos ese caso de decir, pues fíjate, menganito que fue al hospital, se operó de la cadera y se murió porque tuvo una complicación. Bueno, pues esa complicación, que nunca se le pone nombre, lo normal en el 99% de los casos es que haya cogido una infección producida por una bacteria multiresistente y que ya no haya encontrado un antibiótico que pueda vencerla. Por tanto, todos estamos implicados, como profesionales, desde cada uno nuestra parcela donde ejercemos la profesión, pero también como potenciales pacientes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Y yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia que tenemos es lo importante que es tener una herramienta terapéutica para luchar frente a una enfermedad, una vacuna, un tratamiento para vencer la enfermedad. Ya hemos visto la consecuencia de no tenerlo. Bueno, pues no dudéis que la resistencia a los antibióticos es otra pandemia. Es una pandemia silenciosa por varias razones. Primero, porque aumenta progresivamente. Pero ese aumento que está demostrado, si no lo paramos, en pocos años va a pasar a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Y luego, por supuesto, trae consigo otros problemas que vienen relacionados, como son que una serie de prácticas médicas que para nosotros son habituales, pues se dejan de hacer. Dar una quimio, simplemente dar una quimio sin tener un antibiótico que pueda vencer a las infecciones por la bajada de defensas, bueno, pues va a ser muy arriesgado, pero una simple cirugía es muy arriesgada. Por tanto, ya no es solo que deje de funcionar en una determinada enfermedad, son las cosas que debemos dejar de hacer o que tenemos que dejar de hacer porque ya no funcionan los antibióticos. Y bueno, lo que tenemos que tener claro es que las bacterias resistentes se transmiten muy fácilmente y se transmiten entre humanos, se transmiten entre animales, todo tipo de animales, pero también se transmiten de animales a humanos y viceversa. Por ejemplo, se hizo un estudio entre una población de un geriátrico que tenían animales de compañía que se les permitía y se vio que el 18% de estos dueños de animales ya estaba infectado por una bacteria multiresistente procedente de sus mascotas. Está claro que esto es un círculo, no hay barreras para las bacterias y se transmiten fácilmente de unos a otros. Por supuesto, por los alimentos mal procesados o mal elaborados y sin dudarlo, el papel que el medio ambiente cuenta
en la transmisión de resistencias en las aguas, a través de los desechos de las granjas, etcétera. Por tanto, todos los aspectos los tenemos que tener en cuenta. Dicho esto, puesto de manifiesto cuál es el problema, por qué tenemos que hacer estas cosas y por qué esta nueva legislación, por qué estos nuevos acuerdos a nivel no solo europeo, sino mundial, vamos a hablar de ese futuro que ya está aquí, porque cuando yo empecé a hablar de esto decía, uy, en el año 22 y me parecía muy lejano y mirar, ahora nos quedan meses. Y nos quedan meses para que entre en vigor la nueva legislación que todos conocéis, que es la nueva legislación de medicamentos veterinarios y la nueva legislación de piensos medicamentosos. Ya ha entrado en vigor la nueva decisión de seguimiento y notificación de resistencias de microorganismos zoonósicos y comensales. Y otro documento importante y otro acuerdo importante que tenemos que tener en cuenta es el Acuerdo Verde a nivel de la Unión Europea, que incluye esta estrategia denominada de la granja a la mesa. Y en esta estrategia, que se incluyen muchos requisitos, no solo para la producción animal, sino para multitud de producciones y de industrias, pero en el caso concreto de los antibióticos, el requisito que está incluido aquí es que antes del año 2030 tendremos que haber reducido un 50% las ventas que se declararon de antibióticos en el año 2017. Y como podéis imaginar, no todos los países vamos a tener que reducir lo mismo, porque aquellos países que están en un consumo bajísimo probablemente no les exijan reducción, mientras que aquellos que todavía estamos entre la cabeza del consumo de antibióticos, pues sí que nos van a poner unas exigencias y eso se va a trasladar por supuesto, a la forma de usar los antibióticos. Pero en general, mirar, lo que nos dice esta nueva legislación es, dice, mirar, tenéis que olvidaros de usar los antibióticos como lo habéis hecho hasta ahora. O sea, eso ya está prohibido. Lo que tenéis que darle es un enfoque mucho más sostenible a la producción que tenéis. Y para ello hay que trabajar mucho en prevención, mucho, porque el uso de antimicrobianos se tiene que ajustar al mínimo necesario. Porque los antibióticos, los antimicrobianos en general y los antibióticos en particular los tenemos que seguir usando en veterinaria, por supuesto. La primera obligación que tenemos es la de tratar a esos animales enfermos. Pero tenemos que reducirlo a eso, a tratar a los animales enfermos y no usarlo para suplir otras prácticas que deberían de ser mejoradas. ¿Y qué requisitos incluye esta nueva legislación para hacernos cambiar el uso de esos antibióticos? Pues de momento nos restringe el uso que podemos hacer de ellos. En primer lugar, la profilaxis. Para usar un antibiótico en prevención a través del pienso queda prohibido. Ya no se puede usar un pienso medicado en prevención. Tienes que justificar su uso, la presencia de la enfermedad, antes de usar un pienso medicado con un antibiótico. Pero a la hora de usar un antibiótico en prevención, en profilaxis, te exige la nueva legislación que solo se puede hacer de forma individual, es decir, a un animal, en el caso de los antibióticos. Y en el caso de los otros antimicrobianos, y estos otros antimicrobianos incluyen, por ejemplo, los anticoccidiostáticos, en el caso de esos otros antimicrobianos, solo a un grupo pequeño de animales. Y cuando se demuestre que el riesgo de enfermedad es muy alto y, por tanto, se tiene que hacer ese tratamiento preventivo. Por lo que se refiere a la metafilaxis, se dice que la metafilaxis nunca debe usarse para compensar una falta de higiene, una falta de prácticas adecuadas en las granjas, una mala gestión de la explotación. Y luego, además, tampoco, por supuesto, con el fin de fomentar crecimiento ni de aumentar el rendimiento de los animales. Pero luego, además, pone condiciones. Dice, solo se podrán usar antimicrobianos en metafilaxis cuando el riesgo de infección de los animales en contacto sea muy elevado. Y además, y esto luego os explicaré lo que significa, no existan alternativas apropiadas disponibles. Por otro lado, otro requisito que incluye la nueva legislación es que los medicamentos veterinarios ya no se pueden usar fuera de los términos de autorización que están aprobados. Es decir, si nosotros usamos un antibiótico,
y vemos que no tiene eficacia, lo que tenemos que hacer es replantearnos ese tratamiento y notificar a la Agencia Española del Medicamento en farmacovigilancia ausencia de eficacia de ese medicamento en las condiciones de uso. No podemos decir, bueno, voy a aumentar la dosis, porque seguro que si aumenta la dosis sí que tiene eficacia. Que a lo mejor es verdad, pero a lo mejor no es verdad. Y en cualquier caso, la nueva legislación lo prohíbe. Mirad, en la nueva legislación solo vamos a poder usar los medicamentos fuera de etiqueta, bajo la cascada y en las condiciones en las que en una misma especie usemos un medicamento para una indicación distinta. En este caso sí que está permitido administrarlo por distinta vía o modificar la dosis. Pero fuera de estas condiciones que se nos permiten, no se pueden usar fuera de lo establecido en la información del producto. Luego, además, vamos a publicar una lista de antimicrobianos que no se van a poder usar en veterinaria. Van a quedar restringidos para humana. O bien, que pudiéndose usar en veterinaria, hay que cumplir ciertas condiciones antes de usarlos. Y lo mismo nos pasa a la hora de la cascada. Hay muchos antibióticos que o no se van a poder usar en cascada, aunque se puedan usar en veterinaria, no se pueden usar en cascada, o bien se pueden usar en cascada, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Y estas condiciones, y luego, todo esto siempre tiene que venir amparado por una prescripción veterinaria. Y la nueva legislación nos dice que esa prescripción veterinaria la tiene que hacer el veterinario tras un diagnóstico de la enfermedad infecciosa. Y que es el veterinario el que va a tener que justificar por qué ha hecho esa prescripción. Por tanto, el veterinario es el que asume la responsabilidad frente a las autoridades, por ejemplo, de hacer una prescripción en metafilaxis, asume la responsabilidad de justificar dicha prescripción. Y, por tanto, tendrá que tener también herramientas en todos los sentidos, y ahora veremos cuáles pueden ser, para poder justificar dicha prescripción. Y nos dice que estas prescripciones requieren un examen clínico o cualquier otra evaluación adecuada de los animales aquellos a los que se les ha prescrito. Con lo cual es importante tener en la cabeza que antes de prescribir ahora, el veterinario o bien tiene que visitar la granja o bien ya la ha visitado y ha hecho un protocolo, como luego veremos, específico para unos animales después de esa visita por una enfermedad específica. Bueno, pues como os he dicho, todo esto va a requerir unas condiciones de uso y unas condiciones para poder justificar ese uso. La primera de ellas es lo que podéis ver ahora. Los antibióticos, la condición va a ser que antes de usar determinados antibióticos se tiene que hacer una toma de muestras para identificar el patógeno y determinar su perfil de sensibilidad. Pero, por supuesto, todos sabemos que a veces esto es imposible, porque tienes que iniciar el tratamiento. Tú no puedes mantener a unos animales enfermos varios días hasta obtener un informe donde te digan qué diagnóstico tienes y cuál es el perfil de sensibilidad. Entonces, para tratar de facilitar esto, se dice, bien, puedes iniciar esa terapia, pero tienes que justificarla en base a datos epidemiológicos, bien de tu granja, bien de la zona donde estés trabajando o bien de la región donde estés trabajando. Como esta segunda condición era difícil de cumplir porque los datos epidemiológicos de cada granja se perdían, es decir, no están agrupados y por tanto no son válidos para dar esta información epidemiológica, lo que hicimos desde el plan, lo que hemos hecho es desarrollar una base de datos y un programa con los laboratorios de análisis laboratoriales que voluntariamente se han adherido, en el cual cuando ellos reciban una muestra, por un lado van a analizarla según un protocolo estandarizado que hemos acordado y van a determinar el perfil de sensibilidad. Cuando tengan este resultado, se lo van a devolver al veterinario con el resultado del diagnóstico de su granja y del perfil de sensibilidad de ese patógeno que tenían. Bien, esto no les va a valer para el primer tratamiento porque ya lo han iniciado, pero sí les va a valer para justificar tratamientos posteriores. Actualmente estamos viendo en qué condiciones ese informe puede ser válido durante un periodo temporal y viendo qué periodo temporal puede ser, que está en torno a los 4 o 6 meses.
Pero a su vez estos laboratorios van a volcar los datos en una base de datos común que tenemos. Esta base de datos, que va a ser de acceso restringido solo para aquellos veterinarios que participen en el proyecto mandando muestras a estos laboratorios, bueno, pues esos veterinarios van a tener una opción de búsqueda de tal forma que cuando tengan que iniciar ese tratamiento basado en datos epidemiológicos, van a poder buscar y poner aquí la zona o la región donde estén trabajando. Y les va a dar un resultado en forma de mapa que les va a indicar el número de aislados que tienen alrededor de la granja donde están trabajando. Luego les va a dar una gráfica con el perfil de resistencia común agregado de todos esos aislados en la zona donde él está trabajando, que puede ser diferente a otras zonas si trabaja en otra región. Y por último, en forma de matriz, les va a dar una recomendación específica de tratamiento diciendo, mira, en tu zona y según los datos que tenemos, la mejor opción de tratamiento que tienes es esta, para iniciar ese tratamiento. Y de esta forma permitir que el veterinario pueda iniciar el tratamiento de una forma más orientada y poder justificar, por ejemplo, el realizar una metafilaxis, el realizar el uso de un antibiótico determinado basándose en estos datos epidemiológicos. Otras de las condiciones que hemos visto, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que la metafilaxis se puede usar cuando no existan alternativas apropiadas disponibles. ¿Y esto qué es lo que significa? Pues esto lo que significa es que previo a recetar, a prescribir esa metafilaxis en una granja, tú tienes que tener puesto en marcha una serie de requisitos, como son planes sanitarios, una buena bioseguridad, parámetros de manejo controlados y justificables, una buena nutrición, un buen esquema de vacunas, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de alternativas apropiadas disponibles, ¿de qué estamos hablando y qué es lo que se va a tener que decir cuando yo hago metafilaxis? Mira, yo tengo esto implementado. Estas alternativas que tengo disponibles las tengo implementadas y a pesar de eso tengo un problema de enfermedad que tengo que tratar con metafilaxis. ¿Y cuáles son esas alternativas? Pues lo primero, la explotación va a tener que contar con un veterinario responsable. Actualmente el Ministerio de Agricultura está desarrollando la figura de veterinario responsable, asociándole a tal aquel que va a ser encargado de desarrollar el plan sanitario completo para una granja específica. Este plan sanitario completo tiene que tener incluidos una serie de parámetros, como son la vacunación que va a tener, las medidas de bioseguridad, de manejo, de bienestar, etcétera. Y además, el plan sanitario tiene que estar adaptado a la granja. El veterinario conoce esa granja, sabe los problemas sanitarios que tiene y tiene que estar adaptado en función de los problemas que tenga para evitarlos, para mejorarlos y para resolverlos. El transporte de los animales a esa granja también tiene que cumplir de forma estricta la normativa vigente. Y eso, el propio ganadero es uno de los que se tiene que encargar y de ver que ese transporte de animales que les llega de una forma adecuada y según normativa vigente. Mirad, os pongo un ejemplo. En el marco del plan tenemos lo que se llaman los planes Reduce. Hemos firmado los planes Reduce con muchos sectores y uno de ellos, de los que hemos firmado últimamente, son con el sector de ovino y caprino de carne, en el cual tenemos actualmente 49 adheridos y que significan unas 62 granjas. Bueno, pues dentro de este plan Reduce que se firma, cuando se firma, existen unos compromisos y unos objetivos que aquellos que firman tienen que cumplir y tienen que demostrar que cumplen. Estos objetivos, en primer lugar, son objetivos de reducción de los antibióticos, del consumo de antibióticos, objetivos concretos. Pero para conseguir estos objetivos concretos se identifica a cada actor o cada parte de esta cadena una serie de requisitos que tiene que cumplir. Y así, por ejemplo, en este caso concreto de este plan Reduce, cuando un ganadero, una empresa, una cooperativa lo firma, se compromete a tener designado un veterinario responsable cuyo nombre nos lo tiene que dar. Se compromete a no utilizar medicamentos diferentes a aquellos que le ha prescrito su veterinario responsable. Además, se compromete a desarrollar un programa sanitario que le elabora este veterinario responsable o el equipo veterinario responsable que tenga de cara a reducir el consumo de antibióticos.
tiene que tratar de informatizar el registro de los tratamientos para tener una idea clara de qué trata, cuánto, la cantidad y de esta forma poderlo reducir. Y luego tiene que realizar una correcta administración de los tratamientos siguiendo estrictamente las indicaciones del veterinario. Porque hay muchas veces, por ejemplo, que los antibióticos se administran en agua y que no nos ocupamos de la calidad de ese agua. Y que, por ejemplo, si ese agua tiene determinados contaminantes, tanto químicos como microbiológicos, está sucia, en una palabra, puede contribuir a que ese antibiótico se destruya y, por tanto, no llegue a los animales. Y entonces decimos, mis animales no se han curado a pesar de que le he puesto el antibiótico. Pero es que lo que ha pasado es que ese antibiótico ni siquiera ha llegado a los animales porque se ha quedado en el agua donde lo hemos administrado. Y los veterinarios en este contexto del Plan Reduce también firman unos compromisos. Firman el compromiso de visitar y establecer un programa para sus granjas y no recetar nunca un antibiótico si no está justificado. Y luego esta prescripción basarla en una exploración clínica previa, in situ, o en el marco de un protocolo terapéutico. ¿Y qué significa protocolo terapéutico en este caso? Pues mirad, significa que el veterinario va a una granja, os pongo un caso práctico, y ve que un animal, por ejemplo, una granja de producción de leche, un animal tiene mastitis y además lo confirma y le pone un tratamiento. Pero sabe que no va a ser el único, que los animales, que van a aparecer más animales en un corto periodo de tiempo con el mismo problema. Bien, pues en ese momento desarrolla un protocolo en el que dice, yo hago esta prescripción para este animal hoy, pero en el marco temporal en el que vayan apareciendo más, se pueden ir tratando de la misma forma. Esto no tiene una validez infinita, sino que tiene una validez de 15 días, etcétera, en el cual yo voy a volver y voy a volver a hacer una reevaluación de lo que he puesto. Luego, el diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico y siempre que sea posible, un diagnóstico laboratorial. Una vez que entre en vigor la nueva legislación, muchas, como os he dicho, de los antibióticos no se podrán usar si antes no se toma una muestra y luego se tiene un diagnóstico laboratorial y un perfil de resistencia. Luego también se compromete como os he dicho, notificar por farmacovigilancia todas las ausencias de eficacia, no tratar de forma sistemática ni en pienso, ni en agua, ni en leche. Realizar un seguimiento de los tratamientos para ver si no ha sido eficaz, tratar de ver por qué, reevaluar ese tratamiento y luego, por supuesto, su principal objetivo, que tiene que ser el utilizar estrategias preventivas que impidan la necesidad de usar antibiótico. Aquí nos comprometemos todos, como veréis, y nosotros también nos hemos comprometido. Y uno de los compromisos en este marco para ovino y caprino que ha adquirido la agencia y el PRAN es la de facilitar el aumentar el número de medicamentos que existan en el mercado para esta especie, ovino y caprino, porque reconocemos y somos conscientes que hay muy pocos medicamentos, que trabajar siempre en cascada es muy arriesgado y que con la nueva legislación además va a ser mucho más complicado este tratamiento bajo cascada. Por tanto, estamos trabajando con los laboratorios farmacéuticos porque en última instancia esto es una decisión de ellos, pero estamos trabajando para facilitarles todo el procedimiento, tanto de forma económica como de forma técnica, para que pongan en el mercado un nuevo arsenal de medicamentos concretamente para ovino y caprino. Y bueno, por último, el recordaros un poco qué es el PRAN. El PRAN se inició en el año 2014 y se inició porque éramos los máximos consumidores, tanto en humana como veterinaria, de antibióticos de Europa. Nos dieron un tirón de orejas y nos dijeron o empezáis vosotros a trabajar o ya os ayudamos nosotros a empezar a trabajar, con lo cual nos pusimos en marcha y, como sabéis, desarrollamos una estrategia en la que trabajamos siempre en 6 líneas. Vigilamos el consumo y la resistencia, controlamos dicho consumo y dicha resistencia, ponemos en marcha medidas para promocionar, para aumentar la prevención y, por tanto, disminuir la necesidad de usar antibiótico, y luego tratamos mucho de trabajar en estas 3 líneas: comunicación, formación e investigación.
Bueno, esto realmente desde el año 2014 hasta el año 2019, que son los últimos datos que tenemos analizados, nos ha dado muy buenos resultados hasta ahora. Mirad, éramos los principales consumidores de antibióticos críticos, y cuando digo antibióticos críticos significa que son antibióticos que usamos en veterinaria y en humana, pero que en humana ¿eh? ya son a los únicos a los que responden determinadas patologías. Y si no responden a ellos, el paciente se muere. Con lo cual es importantísimo el controlar el uso de estos críticos. Bien, pues éramos los primeros consumidores de antibióticos críticos de Europa. Y ahora, como veis, somos el número 18, tenemos a 17 países por delante en consumo de antibióticos críticos. Y luego en consumo total de antibióticos, como veis, desde el 2014 al 2019 hemos conseguido una reducción importante en torno al 59%. Y esto, siendo muy importante, todavía no es suficiente, porque seguimos siendo de los primeros consumidores de antibióticos de Europa. Por tanto, tenemos que seguir trabajando. La línea que hemos seguido hasta ahora ha dado buenos resultados, pero tenemos que dar un paso más allá. Como veis, el segundo plan que adoptamos, que fue en el 2019, se acaba en diciembre de este año y ya estamos trabajando en el nuevo plan, que lo adoptaremos en enero del 2022 junto con la nueva legislación y que tendrá vigencia hasta el año 25. ¿Y en qué estamos trabajando? ¿Cómo estamos enfocando este plan? Bueno, pues lo estamos enfocando primero, tratando de integrar a todo el mundo. Hasta ahora el plan ha sido un ejemplo de integración y de colaboración, pero todavía se nos escapan algunos sectores que queremos integrar mucho más. Y uno de ellos es el sector de los ganaderos. Nosotros notamos en los planes REDUCE que en determinados sectores los ganaderos están totalmente implicados, mientras que en otros son muy reticentes a participar, son muy reticentes a poner en marcha determinadas medidas. Por tanto, queremos integrarlos, queremos explicarles bien la importancia que tiene esto y la importancia que tiene su participación. Luego, por supuesto, todas las medidas se tienen que desarrollar teniendo en cuenta los sistemas locales de producción ganadera. No son las mismas medidas las que podemos poner en marcha en el sector porcino que en el sector ovino y caprino que en el sector cunícola. Tenemos que poner en marcha medidas específicas para cada uno de los sectores. Involucrar, por supuesto, a todas las partes relevantes. Y para ello vamos a fijar objetivos de reducción. Intentamos llegar a fijar objetivos por granjas. Por eso es muy importante que cada granja conozca su propio consumo, qué consume y cuánto consume. Luego, considerar alternativas a los antimicrobianos. Hay muchas alternativas terapéuticas en las que se está trabajando, pero también hay muchas alternativas en prevención. Tenemos que mejorar la prevención, el control de enfermedades, darle una vuelta a cómo estamos haciendo la producción, porque a lo mejor hay cosas que llevamos haciendo toda la vida, pero las llevamos haciendo toda la vida mal y tenemos que cambiarlas. Y luego vamos a continuar en la educación y la sensibilización frente a este problema. Por tanto, el plan nuevo que estamos haciendo es un plan que queremos que sea muy dinámico, en el que vamos a trabajar mucho en la información y en la formación. Información para todos, desde el más arriba hasta el último en toda la cadena. En este sentido, todos tienen que entender, todos, desde el político hasta la persona que está trabajando en la granja, todos tienen que entender lo que significa este problema y la importancia que tiene que cada uno de ellos en su parcela haga lo que tiene que hacer. Ni más ni menos, simplemente lo que tiene que hacer. Pero eso contribuye mucho a la suma total, ya que todo cambie. Por tanto, vamos a solicitar una participación activa de todos, de todas las partes, insisto, desde la parte política exigiéndole determinadas medidas hasta toda la parte práctica, toda la parte que está en el campo, etcétera, con la participación de lo que os digo, cada uno lo que tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. De todas formas, desde el plan vamos a dar apoyo y soporte para, primero, tratar de hacer que esta nueva legislación se implemente de la forma más suave posible, dando herramientas para que aquellas exigencias que van incluidas se puedan cumplir, facilitar la labor de todos en el campo. Y luego también haciendo un seguimiento de todas estas medidas, si se llevan a cabo, cuáles tienen más éxito, por qué tienen más éxito.
A la vez queremos coordinar todas las instituciones para que todos tengamos una misma voz, porque yo entiendo que a veces la gente que está en el campo se vuelve loca porque unos les dicen una cosa y otros les dicen otras. Tenemos que hablar con un solo lenguaje, con una sola voz y, por supuesto, tenemos que armonizar todos los criterios para que cada uno entendamos perfectamente qué es lo que tengamos, qué es lo que tenemos que hacer y lo hagamos de la forma más eficaz posible para que al final la unión de la acción de todos nos lleve pues, a lo que nos ha ido llevando hasta ahora, a un buen resultado, a una buena producción y a poder presumir siempre de lo bien que hacemos las cosas y de que al final, bueno, pues hemos conseguido esa meta que nos hemos propuesto. Por tanto, os dejo el mensaje claro de que todos sois partícipe del plan, todos tenéis vuestra responsabilidad y esa responsabilidad la vamos a exigir de una forma u otra a partir de ahora. Y bueno, muchísimas gracias por atender y bueno, yo creo que a partir de ahora lo más importante es que hagáis preguntas y trataremos de aclarar o de dialogar en este sentido para tratar de dejar cuanto más claro posible las cosas, mejor. Muchas Muchas gracias. gracias, Cristina, a ti por tu charla. A ver, una de las primeras preguntas es que hay personas que no saben lo que es una prescripción en cascada y querían que lo especificases para tener claro de qué hablamos cuando hablamos de prescripción en cascada. Vale, muy bien. Pues mirar, prescripción en cascada se refiere a una prescripción que se hace cuando tú no tienes un medicamento para tratar a una especie, a un animal determinado, frente a una indicación. Pongamos un caso, tienes un problema respiratorio específico en cabras, por ejemplo, y vas a buscar un antibiótico indicado para problema respiratorio en cabras y no tienes ninguno. Entonces, la legislación te da una serie de pasos que tienes que seguir cuando estás aquí. Entonces te dice, pues mira a ver si tienes otro medicamento indicado para cabras, pero para otra indicación y que te pueda valer para esto, que tú sabes que puedes usar para esto. Si no lo tienes, mira a ver si hay otro medicamento en otra especie que puedas usar para esa indicación. Si no lo hay, mira a ver si hay en humana y lo puedes usar. Si no lo hay, así, una serie de pasos que tienes que llegar hasta el final, que son las fórmulas magistrales o las autovacunas, etcétera. Pero para llegar a eso, antes no tienes que tener ningún medicamento, ninguna posibilidad para tratar esa enfermedad en ese animal. Y entonces, esto es lo que se conoce como prescripción en cascada por aquello de que vas por pasos. Y lo que, lo que hacíamos hasta ahora es que tú la prescripción en cascada, bueno, pues la hacías con estos criterios que yo os he dicho, pero podías usar, digamos, de una forma más flexible ese medicamento. La nueva legislación restringe mucho esto y te dice, mira, fuera de lo que está indicado en el medicamento, no puedes hacer nada excepto en la prescripción primera en cascada, que es usar un medicamento en la misma especie para otra indicación, donde podrás usar una vía de administración diferente o una dosis diferente. Pero fuera de eso, solo puedes usar el medicamento en las condiciones en las que esté comercializado y nada fuera de eso. Bueno, supongo ahora si no ha quedado claro Sí, que que lo lo comenten y lo tratamos de aclarar más. Otra de las preguntas es que si para todo el sector de pequeños rumiantes tendrá que adherirse a corto o medio plazo al tema, al plan. Vamos a ver, al plan Reduce se adquiere la forma de la gente de forma voluntaria, sin dudarlo. Esto es voluntario. Pero dicho esto, también hay acciones que logran convencer a la gente de que se adhiera. Y os voy a decir una, por ejemplo. Nosotros tenemos un grupo en el que trabajamos con las grandes superficies y la mayoría de las grandes superficies exigen a sus proveedores que les demuestres que están adheridos al plan Reduce. Y luego ellos hacen una especie de auditoría de que se está cumpliendo dicho plan Reduce. Por tanto, si yo no os llego a convencer, cosa que dudo, si no os llego ya a convencer, pues a lo mejor os convence Mercadona o Carrefour o Alcampo o Día, etcétera.
pero en la mayoría de los casos la verdad es que las grandes superficies lo están exigiendo para poder ser proveedores de ellos. Es uno de los requisitos que se está pidiendo. Es una pena que al final sea la economía la Ya, que... efectivamente, la que logre convencer. Exactamente. Cuando la información que nos está dando, la verdad que es para pensárselo. Hay una pregunta también que preguntan, que si, esto viene de un veterinario, que si preferiría hacer una prescripción excepcional o una prescripción off-label. Es que la prescripción off-label va a estar prohibida. Es lo que os quiero decir. Ya no existe en la nueva legislación la prescripción off-label, no la vas a poder hacer. Y Solo entra en vas a vigor poder... el año que viene. Exacto. Hasta enero del año que viene la puedes hacer, ¿eh? Con la legislación actual, puedes hacer una off-label, que significa fuera de etiqueta, es decir, en condiciones distintas a lo que está, una dosis distinta, una vía de administración distinta, que tienes que justificar, pero que normalmente se justifica. Pero con la nueva legislación esto ya no es posible, ¿eh? Ya no puedes hacer prescripciones off-label con la nueva legislación, solo en el marco de la cascada, es decir, de la prescripción excepcional y solo en el caso que os he puesto, en el ejemplo que os he puesto. Más cosas. Espérate. Ah, sí. ¿Qué hacemos cuando un veterinario, cuando un medicamento, madre mía, cómo estoy esta tarde, esté comercializado en formato de 250 mililitros, pero el ganadero necesite muchísima menos cantidad? Que eso nos pasa con mucha frecuencia. Pues mirar, aquí hay dos contestaciones. La primera, por un lado, nuestra, que estamos trabajando para que los formatos se adecúen a los distintos tratamientos. Lo que pasa es que eso es muy complicado. El tener un formato exacto es muy complicado porque comprender que además en cada país los animales, el tipo de producción es diferente, etcétera. Pero estamos trabajando para tener los formatos en el mercado, los formatos más adecuados a los tratamientos posible. Por otro lado, ocurre muchas veces que haces una prescripción teniendo en cuenta que la prescripción la tienes, tú prescribes un formato, pero luego tienes que prescribir la cantidad que vas a necesitar para esos animales. Tienes que en la prescripción reflejar las dos cosas y vas a tener un sobrante. Bien, pues este sobrante lo vas a dejar con una prescripción que se llama de no dispensación, receta de no dispensación. Y esa receta de no dispensación lo que va a permitir al ganadero es poder usar ese sobrante que está avalado por esa receta de no dispensación. De todas formas, hay que tener en cuenta que esto no se va a poder hacer, quiero decir, de forma, ya ahí lo tienes y ya lo usarás, ¿no? Esto va a tener una validez temporal porque, entre otras cosas, los medicamentos caducan si no los tienes conservados en determinadas condiciones, con lo cual siempre se tendrán que cumplir esas exigencias. Pero en general, esto puede ir con una receta de no dispensación, que es lo que se hacía hasta ahora. Pero que se podría utilizar para el supuesto de que fuera la misma enfermedad, pues ¿sabes? Estas enfermedades por goteo que aparecen en pequeños rumiantes, que al principio tienen 5, pero luego van saliendo, lo hablaba antes con la mamita y todo eso. Exacto. Y eso es lo que yo os explicaba antes del protocolo. En ese momento, por ejemplo, el veterinario realiza un protocolo en el plan sanitario y dice, mi protocolo va a ser que los animales que de aquí a tal fecha salgan en mamitis, o sea, suponemos que la causa es la misma, que normalmente lo es, y este medicamento que tiene se va a tratar los animales con esta dosis y esta cantidad. Y se deja ahí. De acuerdo. También preguntan que si en algún caso hubiera que utilizar un antibiótico de categoría 3, siempre teniendo un antibiograma y una analítica que lo demuestre, la necesidad de este antibiótico, y previamente habiendo comprobado que otros antibióticos de menor categoría no funcionan, ¿esto va a ser posible o...? Vamos a ver, primera aclaración, categoría 3 ya no existe. Vale. Tenemos una nueva categorización que se publicó en enero del año 2020, que es categoría A, B, C y D. Y lo que era la antigua categoría 3 ahora es la categoría B. Algunos de los que estaban en la categoría 3 están en la B y algunos de los que estaban en la 3 ahora están en la C. En cualquier caso, la nueva categoría que nos dice que tenemos que usar primero la D, luego la C y luego la B. Luego esta pregunta correspondería, en lugar de categoría 3, categoría B,
que es a lo que le voy a contestar. Bien, la categoría B, que incluye cefalosporinas de tercera y cuarta, colistina y fluoroquinolonas, se podrá usar siempre que tú tengas un informe en el que te diga, mire, su diagnóstico es que tiene un E. coli, por ejemplo, enterohemorrágico, y además este E. coli nos da un perfil de sensibilidad a la colistina y a ningún otro. Con lo cual tienes que usar colistina, por supuesto. Eso es lo que te dice el buen uso de antibióticos, que tienes que usar el que sea eficaz. Porque si vamos a usar otro de menor riesgo, pero que no va a ser eficaz, al final el riesgo, que el efecto que va a producir va a ser peor. Por tanto, sí que lo vas a poder usar, pero nunca como primera elección. Es decir, si tú no tienes este informe, no lo puedes justificar y tienes que usar uno del grupo D o C. Y luego, cuando te llegue este informe, vas a tener otra vez esa patología y vas a decir, bien, pues voy a usar colistina y lo puedes justificar perfectamente, por supuesto. El sonido, porque estaba sonando mi teléfono. Me preguntan si una agrupación de defensa sanitaria, es que me están preguntando por el panel y por el WhatsApp, una agrupación de defensa sanitaria se podría acoger al plan Reduce. Sí, 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 naturalmente. Están Sí, acogidas, de hecho, muchas. de Sí, acuerdo. sí, sí, sí. Aquí en Murcia me da la sensación de que no tenemos ninguna. No hemos tenido mucho éxito con vosotros, Bueno, vamos a ver si, pero lo vamos a tener. vamos a tener- vamos a ver si podemos, más reuniones de este tipo porque siempre se aprende algo y además, bueno, pues las TED del colegio también queremos hacer cosas y queremos invitar también incluso a ganaderos a estas reuniones. Vamos a ver si hacemos cosas de la mano, los unos y los otros. Hablábamos antes de la charla de la necesidad de que el sector veterinario se implique en la protección del propio ganadero y me enfadaba con el consejo por unas determinadas cosas. Y yo creo que aquí en Murcia vamos a ver si lo conseguimos. A ver, sigo. He entendido que la información de control de resultados en el proyecto piloto que se ha mencionado estará disponible solamente para los veterinarios participantes de este proyecto. Se supone que esta información estará de algún modo disponible en un futuro para los demás. Vamos a ver, primero aclarar que todos pueden ser participantes del proyecto. Para participar en el proyecto, lo único que tienes que hacer es tomar una muestra y mandarla a un laboratorio para un análisis laboratorial y un perfil de sensibilidad. Ya te haces participante. Entonces, desde el momento que tú tomas una muestra y la analizas, el laboratorio que te la haya hecho nos va a mandar un aviso diciendo menganito de tal ha participado porque yo voy a volcar estos resultados en la base de datos y ya te haces participante. ¿Por qué no las hemos hecho de libre acceso? Porque no queremos que esta información se utilice de forma no adecuada. Es decir, esta información que es muy valiosa para los veterinarios, yo creo que va a ser muy valiosa para los veterinarios porque está trabajando en tu granja y poder tener en tu móvil un mapa donde tú le pinchas y te sale la zona alrededor de la que tú estás trabajando con una recomendación para tratar en ese momento, a mí me parece que te facilita mucho y además te da una justificación de tratamiento, porque a lo mejor te puede salir uno del grupo B, que es lo que hablábamos antes, pero ahí lo tienes, está justificado. Entonces, los veterinarios probablemente hagan un uso adecuado de ello. Pero imaginaros, yo que sé, que se puede meter, yo que sé, un japonés que quiere hacer una publicación y coge estos datos y dice, el nivel de resistencias en España es altísimo porque tal y cual. Pues ya se ha usado mal. En ese sentido es por lo que lo hemos restringido. Desde luego que nuestra intención es que en un futuro sea abierta para todo el mundo, sin dudarlo. Pero de momento, cuando empecemos, vamos a ver cómo se maneja y por eso hemos restringido el uso. Pero insisto, esto no es un club privado que nosotros escogemos. Aquí cada uno se hace miembro sencillamente trabajando por el proyecto. Cojo muestras, las mando y permito que las vuelquen en la base de datos. Pues ya eres miembro del club. Y entonces tendríamos acceso a esos datos que está A ahí en la... esos datos. Tienes acceso a tus datos, a los que mandas, a tus datos, y luego tienes acceso al de toda la zona que tú pongas. La pones por comunidad autónoma y dices Murcia. Y luego dentro de Murcia dices, bueno, pues ahora Yecla. Y entonces te vas a Yecla. ¿Por qué? Porque en aquellas comarcas que hay menos de 4 granjas no puedes llegar a nivel comarca.
porque identificas las granjas y eso no queremos que se haga. Pero en aquellas en que haya muchas más granjas vas a poder llegar a nivel comarca y decir, bueno, yo estoy trabajando en esta comarca y creo que tengo este patógeno, voy a ver si hay aquí, si hay muchos aislados y qué recomendación de tratamiento tengo. Y en base a eso pones tu primer tratamiento y además lo puedes justificar. Claro, y además que es súper valioso porque muchas veces, cuando yo me acuerdo la primera vez que pensé que había visto una oveja con lengua azul, decía, no puedo ser la primera en Murcia que diagnostique lengua azul. Luego no era, evidentemente, pero Claro, decía, no puedo ser la primera. No, esto es imposible. Me acuerdo efectivamente. y se lo dije a Javier Sidra y me dice, no, no, nosotros no podemos ser los primeros. Digo, pues vete, vamos a ver la granja, porque para mí que sí. Luego era otra cosa, luego era la intoxicación por cobre y los animales estaban fatal, con la lengua llena de llagas de color azul. Pobrecicos. Y nos acojonamos, pero además los dos un montonazo. Pero decíamos, no puede ser que seamos los primeros. Entonces, efectivamente, este mapa de enfermedades posibles y posibles tratamientos que otros compañeros han aportado su analítica, pues nos da una perspectiva, porque al final la mitad de las enfermedades se transmiten de una manera u otra. Si Sí, sí. comparten pasos, si está en el viento favorable, si no sé qué, todas esas cosas. Y lo que pasa es que, claro, a mí sí me interesaría saber mucho, una vez que, porque mis compañeras, yo ya no hago esas cosas, pero mis compañeras sí que lo hacen, toman sus muestras, las mandan, pero en ningún sitio nos hemos apuntado de alguna manera a poder tener acceso a esto. Entonces, No, porque todavía quiero decir, nosotros tenemos la base de datos ya hecha y estamos ahora trabajando. la acaban Vale. de subir. Ahora, el mes próximo nos juntamos con todos los laboratorios que quisieron ya participar en otra reunión para decirles, oye, el proyecto ya entra en marcha, ya empezamos. Y entonces ya a partir de ahí se empieza. Y a partir de ahí sí que recibiréis notificación cuando mandes muestras de decir, oye, ¿quieres participar en el proyecto del Este? Sí, vale, pues me tienes que firmar de esto y participas. Me está diciendo uno de mis jefes, me está diciendo que lo del mapa le parece súper interesante y muy Es que, positivo. es que, es que es interesante y más que ya os presentaremos para lo que va a valer, pero de Yo te lo, momento esto es lo que tenemos. yo te lo he visto cuando teníais al principio de los tiempos pensado en hacerlo, las ideas que teníais, pero tan materializado como lo acabo de ver esta tarde, no lo, o sea, sabía más o menos que no iba a ser malo, iba a ir por lo que pensábamos, ¿no? Pero es que me ha encantado, Pues porque muchas luego veces no, dime, perdona. no te iba a, lo que te iba a decir que muchas veces te enteras de lo que pasa porque le preguntas al vecino. Sí, no, es Al, lo que, como por eso te normalmente iba a decir, este mapa no todavía, este proyecto no se ha presentado por el COVID, ¿eh? Porque este proyecto presentarlo online es más complicado. Nos hemos dado cuenta, lo queríamos presentar online, pero es más complicado. Entonces, queremos presentarlo por lo menos que parte de la gente pueda estar físicamente allí para verlo, aunque también se pueda participar online, pero también tener parte física, y por eso lo hemos retrasado y creo que este octubre ya nos van a permitir hacerlo. yo creo que el formato digital y o sea, el semipresencial ya ha venido para Sí, quedarse. sí, efectivamente. El presencial tiene el contacto humano y la posibilidad de preguntar y de que tú veas las reacciones de la gente si te están siguiendo o no y si están contentos o no con lo que dices, pero el online, los días lo hablábamos con lo de la SEP, es que el llegar a mucha gente, por ejemplo, de Alemania, que han tenido un montón de entradas este año, cuando era una jornada que sí que es internacional, pero venían seis. ¿Sabes lo que te quiero Claro, decir? sí, 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 Y sí. ahora tenía, no sé, tuvieron 200 y pico Claro, personas que entraron. sí, Bueno, me vuelve a comentar el tema de los formatos, de que tengáis muy en cuenta el tema de los formatos más pequeños, sí. porque sí que es verdad que es un problemazo. Aparte de que hay una cosa que yo llevo años con esto, bueno, y me están comentando también por aquí por el chat que es probable que esto suponga más trabajo para el ganadero, pero no haya una repercusión económica visible. Vamos a ver, repercusión económica la hay, porque aquellos que lo han puesto en marcha y hay estudios que se han hecho, realmente una vez que tú reduces ese consumo y mejoras esa producción, tienes mejores resultados económicos. En cualquier caso, es que la idea ya no es decir, al final va a pasar, no, la idea es mirar, esto tenéis que hacer.
Entonces, vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Vamos a trabajar todos juntos para aquellos que tengamos que desarrollar herramientas o lo que sea para facilitar la puesta en marcha de esto, vamos a hacerlo. Pero aquellos que estáis en el campo y que tenéis que poneros las pilas también y decir, oye, insisto, a lo mejor llevamos años haciendo cosas, pero las llevamos haciendo mal. Vamos a ver qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Porque esto, en primer lugar, no es una ventaja económica, es una ventaja sanitaria. Es una ventaja sanitaria para todos, ¿eh? Todos somos susceptibles de morirnos de una infección causada por una bacteria multiresistente. Eso para mí ya es suficiente razón. Mirad, hay un vídeo que lo ponen mucho, que es cuando un ganadero holandés llevó a su hija que tenía una lesión de corazón a operarla y le dijeron que no la podían operar porque era portadora de un MRSA multiresistente que le había contagiado su padre a través de los cerdos. Ese hombre se plantea, primero, a mi hija no la pueden operar de una lesión de corazón y ¿qué va a pasar? Y luego, ¿qué culpabilidad que ha sido por mi culpa? Ese hombre le dio un giro a su vida, lógicamente, a su vida productiva, cómo manejaba la granja y creó una tendencia importante. Para esto, al final el vídeo termina con que la niña se curó, lograron quitar esto y la pudieron operar, quiero decir. Pero quiero decir que todos somos susceptibles de tener este problema, ¿eh? Y es un problema sanitario gordísimo y eso es en lo primero que tenemos que pensar. Luego, la repercusión económica, bueno, pues vamos a intentar entre todos que no tenga una repercusión económica negativa, sino todo lo contrario. Pero insisto, es que esto ya no es una opción, es una obligación. Y como es una obligación, lo vamos a tener que hacer. No sé si es el sitio ni eres la persona indicada. Ahora miro el WhatsApp. No sé quién es, no sé dónde, pero hay una cosa que yo llevo reivindicando desde hace muchísimo tiempo y que creo que disminuiría los costes económicos en una explotación ganadera y me podría servir para otro tipo de inversiones bastante más rentables. Vamos a ver, yo tengo un punto SIFITO en los puntos de distribución de fitosanitarios. Tengo un punto SIGRE en las farmacias. ¿Por qué regla de tres no tengo un punto, llámalo como quieras, para los residuos de uso veterinario? Me parece un verdadero disparate, pero un verdadero disparate. Lo llevo diciendo, yo no sé, no sé, ya ni desde cuándo, ya ni me acuerdo, pero fácil, 25 años sin despeinarme mucho. Que no es posible. No es posible que un agricultor pueda coger su envase vacío de insecticida y se vaya al punto y lo deje en el SIFITO. Que una persona, mi jeringuilla de insulina y los botes y lo que sea que me sobre, lo pueda llevar al punto SIGRE a destruir. ¿Y por qué regla de tres los ganaderos no tienen un punto sin coste adicional de retirada? Y eso es un tema, no sé si el plan es el sitio, pero sí de la Agencia del Medicamento, porque es que no hay forma, por lo menos en la Consejería de Agricultura, de Medio Ambiente de la región de Murcia, que son, no me oyen, ¿verdad? Ninguno, son talibanes del medio ambiente, no hay forma humana de hacerles entender que un bote de medicamento vacío no es un residuo, no, sí es un residuo, pero no es más residuo o no va a generar más residuo que si lo puedo transportar lleno. Imagínate, es que tiene un accidente con un bote de vacuna vacío, digo, pues si tengo un bote de vacuna lleno es peor. Entonces, y ese tema es un tema que si no lo solucionáis vosotros, que tenéis el acceso, mira, espérate, vale, si tenéis el acceso a los laboratorios, que estáis ahora con el tema de la disminución del tamaño de los botes, el que me trataste de loco. No sé, alguien me está riñendo porque dice que me lo dijo hace tiempo y lo traté de loco. No sé. Pues probablemente, supongo que será Guardiola. Pues porque entonces no estaba ni pensado. Entonces, en ese momento, cuando hablábamos de esto, hace ya ni se sabe, yo creo que tenía el pelo negro yo, el punto SIFITO no existía. Entonces, era muy complicado introducir este tema. Pero al ya los agricultores tener el punto SIFITO, hemos dado un paso más. Ahora sí que ya es más difícil que me digan, no, a ver, me van a decir que no si quieren, pero es mucho más difícil porque tengo ya no tengo solo el SIGRE para los humanos, tengo algo más. Y a lo mejor desde la Agencia del Medicamento sería el sitio para apretar en este tema, porque le quito un montón de gastos a los ganaderos, que además son gastos
que ellos sienten que se pierden porque no siempre son recogidos los botes, para que vamos a decir la verdad del barquero. No siempre la empresa te da el documento, pero viene a recoger o no, ¿sabes? Y además Ya. nos vemos a veces para que sean recogidos o tengamos algún tipo, o sea, que es muy complicado. Además no funciona bien nunca. Eh, Pues mira, pues te agradezco muchísimo la sugerencia porque era algo en lo que no habíamos pensado, pero es una sugerencia que ya he apuntado para este nuevo plan que estamos haciendo, para trabajar como tenemos aquí la parte de medio ambiente, para trabajar con ellos, porque esto es una legislación que llevan ellos, pero desde el plan lo que podemos hacer es decir, venir, esto tal, vamos a ver si lo podemos cambiar y vamos a ver, y una vez que identificamos, cambiar la legislación para que esto se pueda hacer, con lo cual es muy buena idea que te agradezco y dar por hecho que ya está incluida en el nuevo plan. Pues yo lo he intentado en Murcia, ¿sabes? Pero a mí no me han hecho ni puñetero caso. En fin, yo creo que A tiene ver que si ser esta así. vez lo conseguimos. Venga. Puede ser. A ver si alguno se acuerda más o alguien de los que nos está escuchando sabe más o menos cuál ha sido el coste este año de las empresas estas de retirada, que se lo podamos decir a Cristina. Si no lo acordáis ahora, cuando tengamos los datos, como tengo su teléfono, yo se lo paso por WhatsApp más o menos para darle una idea. Pues una granja de 600 cabras le viene a costar al año Tanto. 600, 700, 800 euros, fácil, si no me equivoco. Si me estoy equivocando, pues me lo decís, o si no, luego me lo pasáis por, no se lo decía a los veterinarios vuestros y que me den la información y se lo pasamos al plan. Me están pidiendo, como tenemos que hacer también para este sistema formativo de este plan de charlas que estamos haciendo, tenemos que hacer unos folletos para que lleguen a más gente que no sean. Tenemos mucha gente mayor que no ha podido acceder tampoco. El sistema este informático está muy bien, porque llama a muchos, pero no todo el mundo tiene la Claro. posibilidad de acceder. Entonces queremos hacer una serie de folletos que si no te importa que usáramos alguna de las diapositivas de No, en que nos, absoluto. o luego me las pasas por correo Sí, sí, y sí, así las podemos utilizar. sí, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Espera, que el teléfono sigue dándole aquí. Ya no sé si contestar, mirar las del panel o las de mi teléfono, pero vamos, en principio, ahora sí funciona. Ah, vale, me está diciendo mi compañera veterinaria que no critique la empresa de retirada de residuos, que sí funciona. Vale, no funciona, pero necesitamos saber el coste. De todas formas, aunque funcione, bueno, pues vale, pues se hace un acuerdo, que haga un acuerdo de los laboratorios con la empresa de recogida de residuos. Yo qué sé, no sé, habrá que valorar esto. Vale. Dicen aquí que hay que valorar con la misma intensidad que valoramos el bienestar de los animales, el bienestar del propio ganadero. Yo también estoy de acuerdo con él, pero es que es una profesión que había elegido muy dura. Sí. Y tiene. Sí, sí, Nosotros no, no, sin dudarlo, podemos. yo estoy de acuerdo, por supuesto. Fíjate, si quiero mejorar el bienestar del ganadero, que quiero que cuando tenga una enfermedad se pueda curar. Fíjate si le estoy mejorando el bienestar, así que estoy trabajando por el bienestar del ganadero, no lo dudes. Chiquillos, pues llevamos aquí. Yo llevo desde las 6, llevo ya. Ni se sabe. Se sabe. Si no tenéis más preguntas, despedimos a Cristina, la emplazamos a una próxima reunión porque intentaremos hacerlo más veces, intentaremos hacer, a ver, no sé, se me ocurre ahora mismo cuando se pueda juntar la gente, a ti, José, cuando se pueda juntar la gente, hacer lo que tú te quedes en Madrid, hacer una pantalla grande y hacer cosas, no sé, se No, me no, pasa. si me tengo que desplazar, ya me desplazo, ¿eh? Muy contenta. Luego Estoy deseando coger un tren. nos vamos a tomar una cerveza. Exacto. Nos la traemos porque además yo la he visto trabajar en directo y yo digo que se pierde mucho el tema del online este, a mí me pone muy de Sí, los a mí nervios. también. Pero en fin, pues muchísimas gracias a vosotros por asistir, muchas gracias Cristina. Espera, que sigue sonando el teléfono. Espera, que mi jefe está diciendo algo. No sé qué está diciendo porque dice que le encantan las jornadas, que muchas gracias por asistir. Y intentaremos hacer más cosas. Intentaremos, no sé, yo quiero hacer de manera conjunta. Toda mi obsesión es juntar una cosa con la otra. Exacto, es que ahí es necesario. Sí, a ver si pudiéramos. Pues muchísimas gracias por asistir, Cristina, por atendernos y darnos esta magnífica charla. Y a vosotros por estar aquí escuchando. Nos vemos pronto. Fuera de los ordenadores, por favor, y con una cerveza en la mano, mejor. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, cuando queráis, no tenéis nada más que avisarme que yo cojo el tren y voy. Venga, hasta Venga, luego. hasta luego. Hasta luego.